Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos, en esta noche nuevamente, día sábado, desde casa compartiendo la palabra del Señor. Eh, Continuamos confiando en Dios, continuamos esperando en Él, como todo el pueblo del Señor. Un saludo para los hermanos de nuestras congregaciones, todos los que se unen en esta hora con nosotros para acompañarnos en la transmisión. Que Dios les bendiga. Un abrazo virtual para todos, ¿no? Estamos, como decía, confiando en el Señor, esperando que el Señor nos ha de dar la victoria en toda esta situación que estamos atravesando en el mundo entero, y también que Dios va a guardar a los suyos, ¿no? Va a proteger a los suyos. Hemos dicho desde el primer momento que así como en cada situación en donde el Señor derramó su juicio sobre la tierra, hubo una protección especial, un amparo especial con lo suyo. Lo tenemos desde el principio mismo de la historia, con Noé y su familia, cuando Dios destruye toda la creación, a toda la humanidad, por la maldad del hombre, porque el hombre se había apartado, cada uno en sus propios caminos, y la tierra se había llenado de violencia, ¿no? Cuando Dios decide mandar aquel juicio, preserva a Noé y su familia en el arca. Ellos fueron guardados. Después tenemos a lo largo de la historia también los días de Israel en Egipto, también cuando vinieron aquellas plagas sobre la nación de Egipto, también el pueblo de Israel fue guardado. No hubo calamidades en ello, no hubo pérdidas, a pesar que toda la nación entró en un trato, ¿no es cierto?, con Dios, pero no pasó con el pueblo hebreo. Ellos, aún viviendo en el mismo territorio, siendo casi vecinos de los egipcios, no fueron tocados por ninguna de aquellas 10 plagas que vinieron sobre la nación. Después encontramos, ¿no es cierto?, la protección de Dios en historias particulares. Cuando el pueblo es llevado a Babilonia, encontramos a Daniel, encontramos a aquellos jóvenes hebreos que también fueron preservados en el horno de fuego, en el foso de los leones. Y así a lo largo de toda la historia encontramos, ¿no es cierto?, la protección especial de Dios con su pueblo. Así que estamos creyendo y confiando que Dios seguirá guardando a los suyos. Y quiero compartirle en esta noche dos versículos en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, el versículo 9 y 10. Estamos viendo un personaje que la Biblia lo destaca, perteneciente a la tribu de Judá, del reino del sur, cuando ya Israel estaba dividido en dos naciones. Vamos a encontrar acá como podemos decir, una plaqueta de bronce, un monumento histórico a este hombre, que lo destaca del resto, porque era un hombre que buscó a Dios. Y dice en Hebreos 11, versículo 6, que Dios es galardonador de los que le buscan. Es decir, Dios premia a los que le buscan, y creo que es una hora para buscar a Dios, cual sea su creencia, cual sea su fe. Creo que la humanidad tiene que volverse a Dios en este momento. Es la única salida que tenemos, ya que sabemos bien que no hay en esta epidemia, no hay todavía una cura, todavía no hay una vacuna, no hay una respuesta de los gobiernos de la tierra, de la medicina. Así que lo único que nos queda es a Dios. Yo escuchaba en los noticieros un médico que está involucrado con todo este tema, asesor de la presidencia, que decía en los medios públicos que las personas que confían en Dios tienen un remedio extra, ¿no?
tienen tienen una salida más pronta de la situación de esta enfermedad, ¿no? Cuando confían en Dios. Así que yo creo que es hora de volverse a Dios, cual sea, vuelvo a decir, la religión o la fe que profese, ¿no? Buscar a Dios, y este hombre buscó a Dios, y Dios siempre es hallado de lo que le buscan. Dice la palabra: Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo parí en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi término, si tu mano fuera conmigo y me libraras del mal, que no me dañe. E hizo Dios que le viniese lo que le pidió. Dios escucha las oraciones, el oído de Dios no está grabado, la mano de Dios no está cortada. Él es un Dios de misericordia y siempre escucha, incluso nos desafía a pedir, a buscar, a llamar. Jesús dijo: llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, pedid y recibiréis, ¿no? Hay un desafío de parte de Jesucristo mismo a pedir, a buscar, a llamar en la hora de necesidad, y creo que esta es la hora en que el pueblo de Dios debe clamar en la presencia de Dios y pedir al Señor, ¿no? Como hizo este varón, que se destacó del resto. Dice la palabra que fue más ilustre que sus hermanos. Esto quiere decir alguien distinguido, alguien, personaje célebre. Ser ilustre es un título de dignidad. Se destacó del resto de su familia, y el nombre de él era un nombre que venía de un origen de sufrimiento, porque el nombre de él significa dolor, o el que causa dolor, ¿no? Y dice que la madre puso esto por cuanto se ve que tuvo mucha dificultad para darlo a luz, por cuanto lo paría en dolor. Entonces le colocó este nombre que le iba a acompañar a lo largo de toda la vida, un nombre de que significaba el que causa dolor, ¿no? Es decir, que él venía de un pasado, ¿no es cierto?, de sufrimiento, vamos a decir así, ¿no? Y qué importante es poder dejar el pasado en la presencia de Dios, buscar a Dios y comenzar, ¿no?, de hoy para adelante, ¿no? Muchos quedamos prendidos con el pasado, agarrados con el pasado. Y bueno, este se desprendió de esa experiencia desagradable que le marcó en su nacimiento, e incluso llevando un nombre que lo iba a distinguir toda la vida, ¿no? El que causa dolor. No es un nombre muy simpático, ¿no? Y en la Biblia tenemos que casi todos los nombres en Oriente, en el pueblo hebreo, son proféticos. Hay nombres muy esperanzadores y hay otros nombres vergonzoso, como Jacobo, que significaba suplantador, o Salomón, rey de paz, pacífico, Sara, princesa, Abraham, padre de multitudes. Bueno, todos los nombres en la Biblia tienen un significado profético, no eran puestos por casualidad como hacemos en Occidente, sino tenían un trasfondo con la vida y con los acontecimientos que esa persona vivió o iba a vivir, ¿no? Y este hombre le iba a acompañar, ¿no?, ese nombre tan particular, el que causa dolor, ¿no? Esto le iba a identificar a lo largo de su vida, ¿no? Como pasó con aquel hijo de Abraham llamado Isaac, que significaba nada menos que risa, ¿no? Porque la madre, en el momento que el Señor le augura el nacimiento de su hija, como era estéril, dice que le causó risa, ¿no? Y por causa que se rió del mensaje de Dios, el nombre de su hijo iba a ser Risa, toda la vida se iba a llamar así, ¿no? Javen era un hombre que, a pesar de ese trasfondo de sufrimiento o de esa maldición, podemos llamar así, que venía de su infancia,
él pudo destacarse al resto de su familia y dice fue el más ilustre, el más destacado, el más célebre, ¿no? Bueno, esto podemos hacer cualquiera de nosotros que estamos pasando un cuadro de dolor, podemos seguir los sencillos pasos que siguió Javen para colocarse en la galería de los triunfadores, ¿no? Porque este varón pasa a ser alguien distinguido del resto, alguien especial, porque logró, ¿no? Cambiar su historia, cambiar su pronóstico que tenía de maldición, de dolor, en un pronóstico de bendiciones, ¿no? Y lo mismo podemos hacer cada uno de nosotros. Por eso estos principios que están en la Biblia se aplican a cada uno de nosotros, ¿no? Si buscamos a Dios, le vamos a hallar. Si pedimos, Él va a contestar. Si buscamos, vamos a encontrar, ¿no? Ese es el principio de lo que Javes entendió que tenía que hacer para cambiar su historia, para darle un vuelco a su historia. Y el primer paso que él da, dice, invocó Javes a Dios, ¿no? Dice, invocó Javes al Dios de Israel. Primer paso para sepultar esa vida de pasada, de maldición y dolor, fue comenzar a buscar a Dios, ¿no? Muchas veces, bueno, hemos sido golpeados por la circunstancia, por la vida. Eso puede cambiar dando ese primer paso que dio Javes, buscando a Dios, ¿no? Es hora de buscar a Dios. Yo creo que si en este momento el hombre no se vuelve a Dios, no sé cuándo lo hará, porque estamos viviendo una situación tremenda en el mundo entero. Escuchamos las noticias y cada vez son más atemorizantes, ¿no? Hay casi una psicosis generalizada en los noticieros, en los medios, hablan de estadística, de cantidad de muertos, cantidad de contagiados, los rebrotes en el mundo, la situación que se descontrola en muchos lugares, ¿no es cierto? Naciones a donde ya no hay camas suficientes, donde el sistema de salud está colapsado, estamos a un paso aquí de nuestro país de entrar en ese cuadro de colapso. Bueno, mucha gente que está perdiendo la vida, ¿no? Por este virus y también, ¿no? Todo lo que circula de conspiraciones oscuras, conspiraciones satánicas, nuevo orden mundial, la vacuna que va a ser portadora de un chip que va a afectar el ADN de la gente, que va a ser colocada para eliminar la población mundial, para regularizar la población mundial. Bueno, hay tantas cosas que verdaderamente si le prestamos oído a todo, vamos a ser turbados, ¿no? Yo creo que el único camino verdadero es buscar a Dios, invocar a Dios en este momento, volvernos a Él y pedir su misericordia, ¿no? Seguir los pasos de Javes, que fue un varón que iba a cambiar esa historia de maldición por una historia de bendición, ¿no? Porque dice que Dios hizo que viniese lo que Él pidió. Es decir, que Dios siempre escucha. Yo suelo decir que simplemente lo que cambian son las respuestas de Dios. Dios puede decir que sí, pero también puede decir que esperemos y también puede decir que no en algunas situaciones, cuando pedimos mal, cuando lo que pedimos nos va a perjudicar. Es como un padre amante para sus hijos, no le puede, si es un padre irresponsable, no le puede dar todo lo que un hijo pide, no se le puede dar, ¿no? Todo depende de su edad, de su capacidad para manejar lo que está pidiendo y muchas veces tenemos que decirle que espere porque no tiene la edad para que nosotros le concedamos cualquier capricho. No, no se le puede dar a un chico de 9 años una moto para salir a la ruta, ¿no? Él puede pedirla, pero
un papá responsable le va a decir, no, no tenés edad, tenés que esperar, ya llegará el momento. Y lo mismo podemos decirle que no cuando sabemos que es algo que le va a perjudicar, ¿no? Aprendemos a usar el no los padres, ¿no? Y de la misma manera Dios algunas veces dice que no, ¿no? Es decir, que lo vemos en la palabra de Dios, que hay pedidos que no Dios no puede conceder, ¿no? Pero todo lo que pedimos en su voluntad, tenemos la promesa de que Dios nos concederá, como fue Jabes, que él no estaba pidiendo nada extraordinario, ¿no? Porque eh, lo primero que hace es buscar a Dios en una situación de necesidad, una situación de una experiencia desagradable, ¿no? Quizás se crió en un hogar con falta de afecto, pero el nombre era todo un estigma, ¿no? El que causa dolor. Él comienza a buscar a Dios, ¿no? Y cuando buscamos a Dios cambiamos la historia, ¿no? Y yo creo que es el momento, ¿no? Es el momento de buscar a Dios más que nunca antes. Y no estoy hablando de religión, no estoy hablando de ingresar en alguna denominación, alguna secta, abrazar algún tipo de religión. Estoy hablando de buscar a Dios, ¿no? Y esto excede cualquier credo y cualquier cultura religiosa, ¿no? Esto hace Jabes, ¿no? Busca a Dios, empieza por esto, invoca Jabes al Dios de Israel. Cuando invocamos a Dios, Dios escucha, Dios interviene, Dios responde. El oído de Dios, dice la palabra, no está grabado para oír, ¿no? El que hizo el oído oirá, ¿no? Y el que hizo el ojo verá. Entonces el segundo paso que da este varón en su oración, una oración muy sencilla, muy cortita, sin mucho preámbulo, ni mucha vuelta, ni mucho argumento, él comienza diciendo, oh, si me diera bendición, ¿no? Las bendiciones de Dios siempre son cosas buenas, ¿no? Él no pidió nada específico, no pidió ser prosperado, no pidió quedar rico, no pidió nada específico, no impuso siquiera sus necesidades, dejó su vida en las manos del Señor. Cuando dice, oh, si me dieras bendición, esto es entregar todas nuestras necesidades en las manos del Señor. Oh Señor, si me dieras bendición. Y Dios puede bendecir en el medio de la noche, Dios puede bendecir en el medio de una situación como la que estamos viviendo, ¿no? No todo es oscuro, no todo es muerte y contagio y colapso y confusión como estamos viendo. Hay bendición de Dios para los que invocan su nombre, ¿no? Yo creo que es el camino que tenemos que tomar en este momento, ¿no? Invocar el nombre de Dios, buscar el nombre de Dios y no dejarnos llevar por todo lo que se está compartiendo en los medios de comunicación, porque seguro se va a turbar. Hay gente turbada, ¿no? Ya hay gente que dice yo no me voy a vacunar porque van a colocar un microchip que va a cambiar el ADN, que va a producir mucha gente que va a morir, bueno, que hay una confabulación allí con Bill Gates, con otros gobiernos del mundo, y esto solo usando un poquito el sentido común, ¿no? Vamos a apelar un poco al sentido común, ¿no? Porque creo que el buen criterio siempre hace la diferencia, ¿no? Y este momento de usar el sentido común, ¿no? Sería muy complejo que todos los gobiernos de la Tierra estuvieran confabulados, que todos los científicos, laboratorios, infestólogos, ¿no? Estuvieran aceptando una cosa así, porque tendría que ser ya un acuerdo mundial, ¿no? De todos los laboratorios que van a investigar, producir y distribuir esta vacuna, ¿no? Me parece que la conspiración puede darse en algún país, en alguna nación,
con algún grupo de gente, pero es imposible hacerlo global, me parece, ¿no? Hay mucha gente dentro de los científicos de una nación, gente que es honesta, gente que ama la vida, gente que ha hecho su juramento hipocrático y lo defiende y lo conserva y no va a venderse, porque eso sería una forma de comprar, ¿no? A todo esto, el laboratorio, a todos los científicos y a todos los gobiernos de la Tierra. Y esto me parece muy fantasioso, me parece que es digno de una película de ficción, una película escatológica, pero no tiene mucho que ver con la realidad, ¿no? Vamos a poner nuestra confianza en Dios, vamos a buscar a Dios y Dios no va a permitir, ¿no? Menos para su pueblo, los hijos de Dios, Dios no va a permitir esto solo es una propaganda nefasta para generar una psicosis de miedo, de terror, de pánico y estamos, bueno, ya siendo bombardeados de esta manera, ¿no? Y no acuso a los que lo hacen porque están desconcertados, ¿no? Y el desconcierto trae estos augurios, ¿no? De muerte y de oscuridad y de no salida y de nuevo orden mundial y que nada va a ser diferente y que la nueva normalidad, bueno, todos sabemos de esto, ¿no? Que no se va a volver a la normalidad. Pero no tenemos que prestar oído. Yo dije en algún momento de esta pandemia que había que mirar menos los noticieros, navegar menos por internet y buscar un poco más de Dios, ¿no? Invocar el nombre de Dios, cual sea la situación de peligro, de necesidad, de amenaza, de temor. Hagamos lo que hizo Jabes, invocó el nombre de Dios de Israel y con una petición muy sencilla: oh, si me diera bendición, ¿no? Y sabe que puede Dios bendecirnos en el medio de la tempestad, ¿no? En el medio de la tormenta. Dios puede bendecir. Recordemos los discípulos en la tormenta, allí en el mar de Galilea, y el Señor viajando a bordo, durmiendo en la cubierta. De repente fue despertado por un grupo de discípulos desesperados, tremendamente asustados porque la tormenta era una tormenta furiosa, el barco parecía que iba a naufragar y hasta le retaron al Señor: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y el Señor le dijo: ¿por qué están así amedrentados y asustados, ¿no? Hombres de poca fe. Y bueno, cuando estamos en una crisis como esta, la fe comienza a temblar, ¿no? La fe comienza a faltar. Pero vamos a invocar el nombre de Dios en cualquier situación. Ellos buscaron, se acordaron que Jesús iba a bordo y lo despertaron, se acordaron de llamar al Señor. Y el Señor reprendió las olas, los vientos y se hizo una grande bonanza. Aquella navegación que peligraba terminar en un naufragio se convirtió en un crucero de placer, ¿no? Brillaba el sol, las olas se calmaron y los discípulos maravillados: ¿quién es este que manda los vientos y manda las olas y las olas le obedecen? Y sí, es el Creador, es el Dios soberano que tiene autoridad, ¿no?, sobre los elementos. Y si tiene autoridad sobre los elementos, tiene autoridad sobre este virus, tiene autoridad sobre esta situación, de reprender, de atajar, de impedir, de guardar, de preservar a todos aquellos que invocan el nombre de Dios. Invoquen el nombre de Dios.
es mejor que un barbijo, tiene más efectividad que el alcohol en gel. Usted sabe, ¿no? Se dice que no podemos contactarnos, que no podemos estar cerca, un par de metros, que no nos podemos tocar, que no podemos, bueno, respirar cerca del otro, no puede haber reuniones. Por otro lado, hay gente diciendo que el barbijo no protege nada, hay gente diciendo que, bueno, esto es todo un sistema de atemorizar la población, de controlar la población, bueno, tantas cosas que uno queda turbado, ¿no? Por eso hay gente usando el barbijo, gente que no la usa, gente que usa el cloro, gente que usa el alcohol. Yo creo que hay que, por lo menos los que conocemos a Dios, invocar el nombre del Señor y decir, oh Señor, si me dieses bendición en medio de esta tormenta, si hiciere bonanza. El tercer pedido que hace Jabe, si ensanchare, Señor, mi territorio, ¿no? Esto no está pidiendo bienes materiales o que él quería tener más metros de tierra, ¿no es cierto?, más, ¿no es cierto?, patrimonio. Él cuando dice si ensanchare, Señor, mi territorio, es decir, ser librado de enemigos, ser librado, el territorio del cristiano es un territorio cercado, con un vallado de Dios. Y cuando él dice, si agrandar es mi territorio, está diciendo, agrandar es mi protección de mis enemigos, me libraré de las envidias, me libraré de los peligros, me libraré de la violencia, me libraré de las plagas, ¿no? Está haciendo un pacto con Dios, enseguida va a ser un pacto con Dios, pero al ensanchar, al pedir que Dios ensanche su territorio, está pidiendo que, bueno, haya un cerco más amplio si tenemos que salir, porque, bueno, el Señor dice que el ángel de Jehová acampa en derredor y nos defiende, ¿no? Pero no solamente necesitamos el ángel del Señor acampando en derredor de nuestro hogar, porque algunos tienen que trabajar, tienen que viajar sí o sí, porque no hay otra salida, hay que proveer hay que pagar las cuentas. Y bueno, todos sabemos lo que esta restricción ha traído en la parte económica, ¿no? Mucha gente que casi lo ha perdido todo. Entonces, hoy las personas están casi rompiendo la cuarentena por necesidad, porque necesitamos comprar la mercadería, necesitamos hacer trámites, pagar cuentas y hacernos un trámite médico, una asistencia médica, ir a la farmacia a buscar un medicamento. Bueno, necesitamos entonces, creo que este pedido viene tan a propósito, que el Señor ensanche nuestro territorio de protección, que a donde vayamos, vaya ese cerco, ¿no?, de protección y vallado que tenían los hombres de fe como Job, que Satanás mismo reconoce, ¿no?, delante de Dios en aquella conversación que tuvo el Creador con nuestro enemigo. Satanás reconoce, no le has acercado tú a él, a su casa y a todo lo que tiene. Es decir, había un vallado, un cerco que Satanás no podía cruzar. Yo creo en eso firmemente. Lo he experimentado en mi vida a lo largo de todos estos años y creo que aquel que invoca el nombre de Dios y que hace esta oración sencilla de Jabes, que vamos a tomar como un modelo, ¿no? Dios puede cercar tu territorio, es decir, saliendo de tu casa a tu trabajo, yendo al mercado, yendo a la farmacia, a donde tengas que moverte. Oh Señor, si ensanchare mi territorio. Una oración tan apropiada para esta hora, ¿no? Entonces, el cuarto paso, que en su oración dice, si tu mano estuviere conmigo, ¿no? Una forma de un pacto, de un compromiso que él está haciendo con Dios, ¿no? Si tu mano estuviere conmigo. Usted no se imagina lo que significa la mano de Dios con uno, ¿no? Eso hace una diferencia
tremenda que hasta los médicos hoy están reconociendo, que la gente que tiene fe tiene muchas más posibilidades que la que no cree en nada, ¿no? Médicos que quizás no creen tampoco y no practican ninguna fe, ¿no? Pero ellos admiten en el trato con sus pacientes que la gente que tiene fe tiene, dice, un plus, decía este doctor, tienen un remedio más, ¿no? Yo creo que sí, no solo tenemos un remedio más, ¿no? Tenemos un cuidado más especial, ¿no? Y si tu mano estuviera conmigo, ¿no? La mano del Señor, hágase una idea, ¿no? Lo que esto significa. No está hablando de la mano del gobierno, alguna prebenda que podemos conseguir, algún salvoconducto para circular. Hoy eso es tan valioso, ¿no? Que el que lo tiene parece que consiguió lograr llevar a cabo una hazaña impresionante, porque dice, puedo viajar, ¿no? Tengo un permiso para moverme, ¿no? Personal esencial. Pero yo creo que si la mano de Dios va con nosotros, esto vale más que cualquier salvoconducto del gobierno, que cualquier, ¿no es cierto?, cosa que podamos tener de este mundo. La mano del Señor. Si tu mano estuviera conmigo, ¿no? Y me libraras del mal para que no me dañe. Este es el meollo de la oración, ¿no? De Jabes, que yo quiero compartirle en esta noche para que todos aprendamos de este modelo de oración que hizo que Dios le concediera lo que pidió, ¿no? Así que es una oración clave que todos podemos utilizar como modelo, ¿no? Él dice, si me libraras del mal para que no me dañe. En todo tiempo el mal estuvo sobre la faz de la tierra, el mal amenazó a los seres humanos en todo tiempo. Se llame coronavirus, COVID-19, se llame la fiebre amarilla, la peste negra, el tsunami en las Filipinas, el tsunami en Japón, se llame las hambrunas de África, las guerras de Siria, el exilio de los pueblos amenazados que lo pierden todo. Se llame como se llame, son males, ¿no? Y él no especificaba qué clase de mal. Ahora no solo luchamos con la pandemia de este virus, luchamos con una pandemia económica impresionante en el mundo entero y también una pandemia de violencia y de delitos, por lo menos en esta parte del mundo. Uno tiene que mirar antes de salir de la puerta de su casa, por las entraderas, por los asaltos, los arrebatos y la violencia, porque como hay pareciera una ira contenida por todo lo que está pasando, eso se manifiesta cuando cometen un ilícito, ¿no? Le matan, le golpean hasta la muerte y a veces para llevarse nada, ¿no? O para sacarle un celular. Entonces, esto es una pandemia también que todos lo sufrimos, porque acá todas las ciudades, todos los pueblos, ¿no es cierto?, de por lo menos esta parte de Argentina, la provincia de Buenos Aires, está teniendo un pico, ¿no?, de delitos impresionante y cada vez más violento, ¿no? Estos son también males que se añaden, ¿no?, al virus. Pero la oración de Jabes abarcaba todos los males, ¿no? Decía, si me libraras del mal. Y creo que él en alguna manera se le había revelado la oración del Padre Nuestro que Jesús luego va a compartir con los discípulos y con nosotros, ¿no? Porque tiene la oración de Jabes el mismo, la misma línea del Padre Nuestro, ¿no? Líbranos del mal, dice una de las frases, no nos metan en tentación, mas líbranos del mal, ¿no? Mal como se llame, un delito, un violento,
¿no es cierto?, una situación económica donde no podés cubrir tus necesidades básicas porque no hay trabajo, porque perdiste el trabajo, porque te quedaste sin recursos, o una plaga mortal como la que están sacudiendo y recorriendo la tierra. Mal. Una guerra inesperada, porque tenemos que pensar que sí luchamos con esta plaga, pero no como aquellas naciones en Oriente que les ha tocado, como Siria, ¿no? Millones y millones huir de sus casas, de sus tierras, a veces a riesgo de su vida, a veces caminando, a veces en un bote, tratar de escapar para preservar su vida y dejar toda su historia, sus raíces, dejarlo todo atrás, ¿no? Y exiliarse muchas veces en naciones que se niegan a recibirlos, a donde no tienen muchas probabilidades de estar mejor, pero también es un mal, ¿no? Un mal que les azota y que les ha hecho perder su tranquilidad y les ha hecho perder su vida pacífica, su vida familiar, ¿no? Todos son males, pero la oración de Jabe incluía cualquiera fuera el mal. Si me librare, Señor, del mal para que no me dañe. Es decir, que el mal va a andar en derredor y va a pasar a nuestro lado y vamos a ver el resultado, ¿no? Pero que no me dañe, decía Jabes, ¿no? Este varón decía, no, que no me dañe. Yo creo que esta es la oración que todo el que conoce al Señor debe de hacer, ¿no? Buscar a Dios, invocar el nombre de Dios, la situación que sea, invocar el nombre de Dios, pedirle al Señor, oh Señor, si me diera bendición en medio de la oscuridad de este día que estamos viviendo. Señor, si ensanchare mi territorio, porque tengo que moverme, tengo que trabajar, tengo que cuidar mi familia. Ensancha mi territorio, ¿no? Y también, si me librares del mal, para que no me dañe. Y dice él, bueno, hizo cuatro pasos. Invocó el nombre del Señor, pidió que se haga su voluntad, estableció un pacto con Dios y se sometió a la voluntad, y porque dice que Dios le otorgó lo que pidió. Dios hizo que le viniese lo que pidió, ¿no? Por eso es destacable este hombrecito que aparece solamente allí en 2 versículos, ¿no? Perdidos dentro del libro de Crónicas, las páginas de la Biblia. No hay mucha referencia sobre este varón, en qué continuó su vida, pero con esto alcanza para saber que se destacó y se hizo un hombre ilustre, distinguido por esta relación con Dios, ¿no? Más distinguido que toda su familia, dice, porque fue más ilustre que todos sus hermanos. Y su distinción vino por buscar a Dios, ¿no? Simplemente por eso. No porque fuera más educado, hubiera tenido más oportunidades, hubiera tenido más patrimonio, simplemente por invocar el nombre de Dios y entender dónde estaba, ¿no es cierto?, la salida para su vida y para cambiar ese pasado de dolor que le había marcado desde su nacimiento, ¿no? Casi una maldición el nombre mismo que llevaba. Pero él va a cambiar esto con la ayuda de Dios, ¿no? Y yo creo que podemos cambiar esta hora que estamos viviendo, buscando a Dios, invocando el nombre del Señor y pidiendo, Señor, líbrame del mal que no me dañe, ¿no? Que pase esta hora de mortandad, de peste. Todos escuchamos noticias, conocidos, amigos que se han contagiado, algunos internados, otros han perdido la vida. Creo que todo esto está en el mundo entero, no solo en Argentina, ¿no? En el mundo entero. Y aquellas naciones que se habían librado ahora vuelven otra vez a la fase 1 por el rebrote que dice, ¿no? Estaba escuchando que
el virus se encontró en algunos mercaderías congeladas, en el pollo, en el pescado, bueno, todas estas cosas que solo traen más incertidumbre, más angustia, porque antes decíamos el virus se contagia en el aire, ¿no es cierto?, por el estornudo, por el contacto físico, es la manera que se transmite ahora. Están diciendo que hay mercadería congelada que se ha descubierto que propaga el virus. Entonces, vuelvo a decir, si solamente vamos a escuchar los informes médicos y de los gobiernos, vamos a terminar en esta psicosis generalizada que está el mundo entero, ¿no? Yo tengo mucha lástima de los que no tienen a Dios, que no tienen recursos, que solamente tienen que esperar que aparezca allí una cura milagrosa o la vacuna que nos liberte de esto. Pero el pueblo de Dios, que tenemos fe, que conocemos la Biblia, tenemos mucho más para esperar, ¿no?, que la vacuna y la cura milagrosa y la solución de parte de la ciencia o de los gobiernos del mundo, ¿no? Tenemos para esperar la intervención de Dios. Invoquemos al nombre de Dios en esta hora. Si conoces al Señor, vuélvete a Él. Es hora, es el momento. Si no lo haces ahora, no lo harás nunca. Lo digo sinceramente. Decía este médico que hablaba en los medios, dice que en las salas, en las terapias, a donde están la gente luchando por su vida, lo que más se escucha es Dios mío, ¿no? La expresión de Dios mío, ¿no? O ayúdame Dios. Creo que, como alguien dijo, en una guerra dentro de la trinchera no hay ateos, ¿no? Y yo creo que en una situación como la que estamos viviendo, no hay ateos, ¿no? Cuando el tsunami azotó a las Filipinas, no creo que hubiera alguien sosteniendo su incredulidad en ese momento, ¿no? Luchaban por su vida y seguramente clamaban a Dios, buscaban a Dios, sea la fe que sea, ¿no? Yo tenía un compañero que era chileno y estuvo en uno de los grandes terremotos de Chile, donde los edificios dice que oscilaban hasta 1 metro para un lado y para el otro, y la gente iba de una pared a la otra, y la tierra, las calles se abrieron y carros, vehículos descendieron en las grietas, los puentes vinieron abajo. Fue un gran terremoto histórico, como los muchos que ha tenido Chile, y él estuvo ahí con su esposa. Era un siervo de Dios, en aquel tiempo era un evangelista, luego él fue un pastor, y él nos contaba a nosotros, después de aquella experiencia, que la gente salía casi desnuda a la calle. Eso sucedió la madrugada de noche, y la gente salía corriendo a la calle, a la vereda, en paños menores. No tenían ninguna vergüenza ni ninguna oportunidad de vestirse y arreglarse para salir al público. Salían, se saltaban de la cama y corrían a la calle, y los edificios venían abajo y las calles, las grietas abrían las calles y los árboles. Dice que era terrorífica la escena, y él destacaba, nos contaba, que lo que más él pudo ver y que le impactó fue la gente cayendo de rodillas en el medio de la calle, levantando los brazos al cielo y diciendo: Dios mío, ayúdame, ¿no? Y quizá no eran cristianos, quizá nunca fueron a una iglesia, quizá jamás leyeron una Biblia, pero en la hora de la angustia, yo creo que todo el mundo en alguna manera levanta los ojos al cielo y dice: Dios mío, me ayuda, ¿no? Entonces, ¿cuánto más nosotros que conocemos la palabra, invoquemos el nombre del Señor en la angustia, en las amenazas, en el temor, en la psicosis que está? Invoquemos como Jabes
al Dios de Israel, a nuestro Dios. Y dice que Dios le concedió lo que él pidió, ¿no? Que no fueron cosas complicadas, fueron las cosas básicas para el momento que él estaba viviendo, ¿no? Para ese pasado que él arrastraba de maldición y que él quería cambiar, quería que eso quedara atrás. Lo mismo podemos hacer ahora, ¿no? Y pedirle al Señor, líbranos del mal y que este mal no nos dañe. Sea la plaga, sea la vacuna que amenaza, que van a exterminar la humanidad, el ADN, el sello de la bestia, el chip, microchip, sea lo que sea que estamos escuchando, que no sabemos, la gente común no sabe hasta qué punto es una fantasía y hasta qué punto es cierto, ¿no? Pero vamos a volvernos a Dios. Dios no es una fantasía, Dios es una realidad y Él quiere concedernos lo que le pedimos. Así que pídale a Dios en su angustia, busque a Dios, invoque el nombre del Señor, hágalo, aunque no haya ido nunca a una iglesia, aunque nunca haya abierto una Biblia. Dios escucha la voz del corazón. Hay muchas oraciones que son armadas en la cabeza y en la boca y que Dios no las escucha porque el lenguaje que Dios les escucha atentamente es el lenguaje del corazón. Cuando somos sinceros y cuando abrimos el corazón delante del Señor. Invoca el nombre de Dios como Jabe y Dios hará que venga lo que le has pedido, ¿no? Si está con un familiar contagiado, internado, si la estás pasando mal económicamente, si estás atemorizado, ¿no? Porque sabemos, ¿no? Toda la gente que tenemos cierta edad son personas de riesgo, son los que pierden la vida, los que tienen antecedentes médicos. Bueno, hay podemos decir, un espíritu de pánico moviendo sobre el mundo y atemorizando al hombre, ¿no? Vamos a invocar el nombre de Dios. Dios es soberano y es su nombre sobre todo nombre en el cielo y en la tierra. Entonces tenemos la autoridad de invocar el nombre de Dios. Lo vamos a hacer ahora en una oración. Dios te bendiga en este día. Ha sido grato compartir la palabra contigo y espero que haya sido de bendición. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús hago una oración ahora, poniendo en tu presencia todas las necesidades, todas las angustias, todas las cargas, todas las aflicciones de los que están del otro lado de la pantalla. Señor, todo aquel que está atemorizado, confundido, que no sabe qué puede pasar mañana o la semana que viene con estas amenazas, Señor, que muchas veces son como las que vinieron contra los discípulos. Ellos fueron al templo y clamaron a Dios y oraron y dijeron, Señor, mira estas amenazas, ¿no? Y tú interviniste y le diste la salida y la protección a todo tu pueblo en aquel tiempo. De la misma manera decimos, Señor, mira estas amenazas, el enemigo está recorriendo la tierra como león rugiente y hay muchos que están siendo perjudicados. Te pedimos, Señor, que esta palabra que he compartido nos traiga a memoria la necesidad de invocar tu nombre en cualquier situación y pedirte como pidió Jabe, oh Señor, si me libraras del mal, que no me dañe. Y tú le concediste, fue grata esa oración y fue de acuerdo a tu voluntad, porque no estaba pidiendo ser prosperado, ni riqueza, ni estaba pidiendo la venganza de sus enemigos. Él pedía cosas básicas y necesaria como tu Hijo, y de la misma manera te lo pedimos ahora. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Que Dios le bendiga, querido amigo y hermano. Nos encontramos de nuevo el día miércoles, 19:30 horas. Escríbanos, entre en nuestra página de Facebook, entre también en el canal de YouTube para ver este video
y suscríbase para que cada vez que subamos un video se lo informen. Que Dios le bendiga y bueno, que tenga una buena semana. Comenzamos ya el día de ayer, ¿no? El día de mañana. Dios le bendiga. Un abrazo virtual para todos los hermanos.